Como les decía, queremos hablar sobre lo que está pasando en el norte con nuestro amigo de la casa, geógrafo y académico. Siempre se da el tiempo de venir a Mentiras Verdaderas y no nos cansamos de agradecerle eso. Marcelo Lagos, en nuestro programa. Muy buenas. Marcelo, como es habitual ya, me traslado yo acá para saludarte. Muchas gracias por nuevamente darte el tiempo de venir a nuestro programa. Marcelo, hoy día te escuchaba en un noticiero, no recuerdo cuál, no es por no nombrar a los canales amigos, no, por favor. Pero debe haber sido el de TVN, y en él tú decías que por lo menos la situación es anómala, hay que tomar una consideración respecto a lo que está pasando en el norte. ¿El calificativo correcto cuál podría ser? Bueno, hay que mirarlo con perspectiva. Si pensamos en el domingo 16 de enero, ¿cierto? Tenemos un evento 6.7, que es una magnitud importante, ciertamente, y por su localización en la zona de acoplamiento intersísmico entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. En esa zona, un evento de esas características implica réplicas. Y ciertamente, minutos después comenzaron a aparecer las réplicas, una tras otra, de menor magnitud que el evento principal, el 6.7. Y esto continuó por semanas y hasta esos momentos todo indicaba que era un fenómeno normal. Cuando hablamos de normal estamos hablando de que ha ocurrido en el pasado, que hay eventos parecidos, que desencadenan réplicas, etcétera. Pero ya al tiempo transcurrido, si tú miras la opinión de distintos expertos relacionados en la materia, de lo normal, de la normalidad que todos hablábamos, claramente esto ha ido continuando y ya más que un evento principal y sus réplicas se ha ido transformando en una especie de secuencia de eventos donde ciertamente seguimos teniendo réplicas porque los eventos que han ocurrido, incluso yo estaba en el norte de Chile el día de ayer, si bien tienen magnitudes inferiores al evento principal 6.7 del domingo 16, el tiempo que se ha prolongado este proceso es particular y eso es sinónimo de inusual, de raro. Se habla más de 400 temblores, de 400 movimientos en la zona del norte de nuestro país, que por cierto, continuamente se está avisando que se viene un gran movimiento sísmico. ¿Todos estos 400 movimientos guardan relación con el 6.7? ¿Son solamente réplicas o hay también hechos aislados que pueden conformar a algo quizás con un tinte un poco más problemático? Mira, es importante que la comunidad y la gente tenga claro de que nadie puede anticiparse al escenario futuro. ¿Qué va a pasar? ¿En qué va a terminar este proceso? Lo que sí se puede hacer con propiedad es tratar de describir lo que está ocurriendo. Porque ciertamente tenemos un evento principal y una serie de réplicas que se localizan en un área cercana. El evento 6.7, para que te hagas una idea, debe haber desplazado una superficie de largo cercana a los 40 kilómetros y un ancho de 10, 12 kilómetros y con un desplazamiento inferior a 1 metro aproximadamente. Esa combinación de parámetros macrosísmicos da un evento cercano a 6.7 y por eso que se produjo un tsunami ese día de carácter centimétrico que fue registrado en los sensores y que fue también el evento que generó esta alerta de tsunami preventiva que desplazó a gran parte de la población del borde costero del norte de Chile a zonas superiores. Ahora, este proceso continúa. Yo estuve, bueno, el día de ayer y desde el viernes trabajando allá, particularmente el sábado, el domingo, tuvimos réplicas sin ningún problema sobre 6 y es todos los días lo mismo. O sea, yo me pongo en los zapatos de nuestros compatriotas en Arica, en Iquique, en Pisagua y ciertamente los niveles de angustia y la incertidumbre que hay es alta porque tú no duermes tranquilo, todo el día se está moviendo y eso, independiente de que todo este proceso guarda relación con la cantidad de energía acumulada después de más de 136 años donde no se ha producido un gran evento, independiente de ello, esto no ocurre todos los días, de que cada ciertos minutos estén ocurriendo sismos sensibles en estas grandes ciudades del norte de Chile. Marcelo, ha habido episodios anteriores que sé que sirve mucho para la estadística y tal vez para un posible pronóstico, irnos a la historia. En ese sentido, ha habido antes movimientos repetitivos, frecuentes, de envergadura, que finalmente no terminan en nada mayor, sino que se transforman en una suerte de enjambre temporal de 1 mes, 2 meses. Sí, por supuesto, hemos tenido fenómenos parecidos, por ejemplo, en las costas de Navidad. A veces ocurren
que se concentran los eventos y desaparecen, pero a veces desencadenan terremotos. Recuerda que previo al 3 de marzo de 1985, aquí en la zona central de Chile, a partir aproximadamente del 21 de febrero, comienzan a concentrarse la actividad sísmica frente a las costas de San Antonio, y esto desencadena y concluye en un terremoto principal, magnitud 8, ciertamente, que afectó gran parte de la zona central de Chile. Otra analogía, otro ejemplo que podemos hacer es la actividad sísmica inusual que se comenzó a concentrar el año 2007, entre enero y abril, ¿cierto?, en las cercanías del fiordo Aysén. En principio no se sabía lo que estaba ocurriendo, teníamos una cantidad de eventos que estaban colindantes a la falla a la falla Liquiñovsky, teníamos había una hipótesis que no se sabía si se estaba formando un nuevo volcán, y al final de cuentas el 21 de abril de 2007 tenemos un evento sobre C que desencadena deslizamientos en el fiordo y cobra la vida de casi 10 chilenos que murieron por un tsunami por deslizamiento. O sea, en la práctica a veces sí, a veces no. Por lo tanto, hoy día, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo ciertamente un fenómeno que hoy día tiene un carácter inusual y que podría ser la antesala, podrían ser precursores de un evento principal más grande, como podría ser que esto desaparezca y no pase nada. Si fuese la antesala de uno más grande, ¿cuánto tiempo podría prolongarse? Es que si estos eventos, si ocurre un evento más grande que el 6.7 del domingo 16, todos estos eventos que han ocurrido estos días serían sencillamente precursores, y el evento de mayor magnitud pasaría a ser el evento principal. Pero por eso de los precursores, ¿cuánto podríamos estar? ¿3 meses en el norte en una situación similar? Yo creo que hoy día nadie puede confirmar eso. Si tú miras el registro de eventos sensibles solamente, porque está todo lo no sensible, que suman cientos, ¿cierto? Esto continúa, esto no para. Y claramente ya los equipos de especialistas del Servicio Sismológico Nacional están desplazando equipos a la zona, de modo de precisar la localización epicentral de estos eventos y tener una mayor cobertura y entendimiento de lo que está pasando. Ten en cuenta de que como esto no ocurre todos los días, también es una oportunidad importante para aprender de lo que está pasando, porque si esto concluye en un gran terremoto, en el terremoto esperado, toda la información que se logre levantar hoy día puede servir mañana para anticiparse a lo que puede ocurrir en otro lugar. La verdad es que hay que entender que hoy día no existe una metodología comprobada que permita predecir con precisión el día, el cuándo, el cómo, la magnitud del evento. Hoy día no existe eso. Hay esfuerzos notables, pero no existe. Por lo tanto, todo lo que se puede aprender de lo que está pasando hoy día suma. ¿Qué tan parecido es a lo que sucedió en 1877, también en el norte, de magnitud 8.8? Mira, la verdad es que el evento de 1877, y la comunidad del norte lo debe saber con propiedad, ocurre el 9 de mayo, ¿cierto? Y en esa época este era territorio peruano y habían periódicos, habían cámaras fotográficas, no es un evento prehistórico, acá no hay crónicas españolas escritas a pluma, no hay papiro, esto es historia, es cosa que tú vayas al archivo de Lima, a la biblioteca, y veas los periódicos de la época, y está la descripción detallada de lo que pasó, las alturas de ola, los tiempos de arribo, las localidades que fueron afectadas, qué pasó en el puerto de Cobija, qué pasó en Mejillones, las marcas en el Morro de Arica. Ya que estamos en eso, Marcelo, ¿qué pasó en base a lo que Bueno, pasaron varias cosas. Primero que nada, primero que hay que entender de que todo esto parte con un gran terremoto el 13 de agosto de 1868 en el segmento sur del Perú, desde Arica hacia las costas de Arequipa. Y ese gran terremoto genera un tsunami que afecta todas las localidades costeras del norte de Chile. Arica, Iquique, Pisagua, Mejillones, en esa época estaba Cobija, un poco más al norte, hoy día no existe, hasta las ruinas, y algunos pescadores que hoy día habitan ahí, más al sur estaba Antofagasta, incluso las olas del tsunami de 1868 impactaron las costas de Talcahuano, son cerca de 4 metros de ola, y eso está descrito en la historia. Yo no tengo que hacer ningún modelo numérico para decirte lo que dice la historia. Si el tema es que generalmente el chileno no sabe de historia, uno, y segundo, no le asigna un valor patrimonial a lo que significa aprender lecciones del pasado. Nosotros rápidamente olvidamos la magnitud de impacto que tuvo el terremoto y tsunami de 1960. Pasaron 50 años al 2010 y recién nuevamente nos acordamos de que los terremotos en la costa llevan tsunamis, y las consecuencias que tuvo ciertamente hoy día todavía nos acompañan, y hoy día gran parte de la incertidumbre en el norte de Chile, más que por el terremoto, es por la orfandad del tema tsunami. ¿Qué tan parecido?
Bueno, las alturas de ola para el tsunami de 1877 fueron cercanas a los 9, 8, 15 metros sin ningún problema, y en zonas acantiladas, por ejemplo, de Mejillones, Puntangamos, por ejemplo, esas zonas más elevadas, las alturas de ola cercanas a los 20 metros sin ningún problema. 20 metros. Y la verdad es que eso no tiene nada de raro. Porque, por ejemplo, para establecer la comparación, disculpa que te saque del No, 877, pero para establecer la comparación con el del 27F 2010, las olas alcanzaron ahí. No, a ver, las alturas del tsunami del 2010, las máximas registradas fueron cercanas a 30 metros, sin ningún problema. Pero ese tipo de alturas de tsunami ocurre en ambientes específicos. Un tsunami cuando llega a una zona acantilada, a un borde costero confinado, encerrado, lo que ocurre es que llega la primera onda y se encuentra con este muro, esta pared, y por lo tanto se acumula toda la energía en esa zona. Luego llega la segunda ola que, digámoslo así, como que monta la inundación anterior, y los niveles de agua se empiezan a concentrar hasta que ocurren fenómenos no lineales, donde la altura del tsunami alcanza alturas excepcionales, y 30 metros no tiene nada de excepcional. Lo mismo ocurrió en las costas de Iguate, la prefectura de Iguate, para el tsunami de Tohoku el 11 de marzo del 2011, donde las máximas alturas, que cercanas a los 40 metros, alcanzaron ese tipo de alturas en ese tipo de ambientes. Sin embargo, generalmente nuestros asentamientos humanos costeros no están localizados en zonas acantiladas, están localizados en bahías, en desembocaduras de ríos, que es el caso, por ejemplo, de Arica, que es una gran bahía amplia, ¿cierto?, desde el límite de la Concordia, ¿cierto?, toda esa bahía, Playa Las Machas, el sector de Chinchorro, luego la desembocadura del río San José, la zona portuaria, hasta el Morro de Arica. Es una zona muy ampliamente expuesta, y cuando un tsunami encuentra una zona ampliamente expuesta, tiene mucho espacio para vaciar su energía, y por lo tanto las amplitudes o alturas de tsunami son mucho menores. Estamos hablando de postes del alumbrado público, alturas de 7.5, 9 metros sin ningún problema. Sin embargo, al sur del Morro de Arica, por ejemplo, donde ya la costa comienza a ser más acantilada, donde ya comienza la formación Camaraca y estos cerros, este farellón costero que cae directo al mar, en esa zona, por esa configuración costera donde no vive gente, es muy probable que tengamos alturas de ola excepcionales cercanas a 20, 30 metros sin ningún problema, porque en ese tipo de ambientes ocurren esos fenómenos. Marcelo, en base a lo que se escribió en aquellos periódicos en 1877, ¿el fenómeno partió de manera similar con este aviso, con este calentamiento de movimientos sísmicos con frecuencia alta durante un mes? ¿Partió de la misma manera? Mira, no tengo antecedentes detallados de el preámbulo o los precursores al evento. Lo que sí está claro es que recuerda bien que esta zona soportó un terremoto el 13 de agosto de 1868 con un gran tsunami que barrió todo el borde costero del sur del Perú y norte de Chile actual. Ahora, pasaron 9 años, de 1868 a 1877, solo pasaron 9 años, y el escenario se vuelve a repetir. El área de ruptura es más al sur, pero el tsunami fue muy parecido. Tanto así que, por ejemplo, el barco Watery, que es un barco que está parado en la ciudad de Arica, el tsunami de 1868 lo tomó de su fondeadero en Isla Alacrán, en esa época se llamaba la Isla del Guano, lo arrastra en dirección noreste, lo deposita en las partes bajas norte de la ciudad y lo deja ahí. Luego, el tsunami de 1877, 9 años después, nuevamente inunda completamente la ciudad de Arica, llega al barco, lo levanta y lo mueve un poquito y lo deja donde estuvo por mucho tiempo. Hoy día lo han movido artificialmente más hacia la costa para que tenga visibilidad y la gente no olvide que los tsunamis son parte del desarrollo histórico de las ciudades del norte de Chile. ¿Cómo se podría volver, entre comillas, porque yo sé que es difícil hablar de normalidad cuando estamos hablando de movimientos sísmicos, sobre todo en un país como el nuestro, pero qué es lo que debiese pasar en estos próximos días para que la población nortina logre mediana tranquilidad? Yo creo que la única forma que la población logre mediana tranquilidad es que dos cosas. Uno, tener la certeza de cómo actuar en el antes, el durante y el después de un gran terremoto y tsunami. Y otra sería sencillamente que esto pare. Claro. Que pare, porque ciertamente ya tuvimos por la alerta de tsunami preventiva en Iquique 2 mujeres muertas de ataques al corazón por el miedo y la incertidumbre que genera este tipo de procedimientos con tsunamis de unos pocos centímetros. Ciertamente no queremos que siga muriendo gente por miedo, por incertidumbre. Y la única forma de combatir ese miedo, esa incertidumbre, es sentir que tengo el control de la situación. Señora, señor, compatriotas chilenos que están en el norte hoy día de Chile sufriendo y sencillamente con miedo, etcétera, yo los invito sencillamente a entender de que los terremotos no matan gente. Lo que mata gente son las estructuras
estructuras mal construidas, son las viviendas mal mantenidas. Eso es lo que mata gente. Sin embargo, en el borde costero, lo que no está normado es el tema tsunami. El tema tsunami dejó en evidencia la orfandad de esta temática en nuestras ciudades de todo Chile, no solamente en el norte. El borde costero está expuesto y todo lo que está por lo menos bajo la altitud 10 metros está altamente expuesto a que sea afectado o inundado. Sin embargo, a diferencia de los terremotos, los tsunamis sí se pueden predecir. Y cuando digo se pueden predecir es porque el movimiento, esa señal de la naturaleza, es la principal alerta de que es inminente la posibilidad de un tsunami. Si yo tomo una decisión educada, acertada, salvo mi vida. Total, la vivienda se puede inundar, las cosas se pueden perder, pero lo material es absolutamente secundario y eso lo sabe toda la comunidad. ¿Ah? Por lo tanto, si yo tomo una decisión adecuada, rápidamente llego a una zona segura, pero eso implica tener un plan, tener un procedimiento permanente. Y no solamente en la vivienda, en mi hogar, en la escuela, en mi trabajo, es un día a día, es aprender a convivir con esto. Y esto no es alertar, esto es real. Hoy día en el norte de Chile la gente lo está viviendo en carne propia. Está la sismicidad permanente y está este estado de angustia. Esto te afecta a tu calidad de vida. Tú acá en Santiago, nuestros compatriotas de la zona central o sur, llegan a su casa, se acuestan y se olvidan del tema. Pero en el norte de Chile hoy día la gente se está acostando con miedo, eso está pasando, la incertidumbre de lo que va a pasar. Van a tus niños al colegio con la aprensión de lo que puede suceder. En varios colegios, el día de ayer en Arica, lo sacaron de las salas. No estaban en actividades de la sala, estaban tratando de buscar actividades alternativas porque la sismicidad es uno tras otro, es uno tras otro y con propiedad. Hoy día la ciencia no te puede dar una respuesta. Lo único que te puedo decir, y lo que te pueden decir especialistas también en esta materia, es que debemos siempre estar alertas y hoy día más que nunca, porque ciertamente esta zona es una zona que tiene un currículum, un pasado de grandes eventos y eso nadie lo puede negar. Marcelo, tú estuviste en el norte durante estos últimos días, estuviste allá siendo testigo vivencial de lo que pasa con la sismicidad. Y te quiero preguntar cuál es la sensación en la población. ¿Existe realmente, a tu juicio, con el conocimiento que has tenido luego de tus vastas investigaciones, una preparación ante un sismo de una magnitud 8.8, por ejemplo, llevándolo al caso de 1877? A ver, yo creo y soy convencido de que la cultura de la prevención existe en las comunidades chilenas, en la gente, el chileno, nuestros compatriotas chilenos y chilenas, tenemos una cultura de la prevención, sabemos cómo actuar, independiente que no todos tengan su kit de emergencia como corresponde, porque a veces piensan que un parche curito, una linterna y una vela es suficiente y un tarro de atún para sobrevivir una semana. Independiente de ello, estos eventos le dan visibilidad a la potencial emergencia y mucha gente en el norte de Chile hoy día se está ocupando de actualizar sus reservas de agua, de actualizar sus reservas de alimentos, medicamentos, documentos o copias de documentos oficiales que son importantes después de un desastre, etcétera. Tener un punto de encuentro común, tener un contacto fuera del área de emergencia, etcétera. Eso está pasando y la gente, yo sé que eso lo tiene. Otro tema es el tema del Estado y cómo el Estado aborda estos temas, porque en temas particularmente de gestión del riesgo de desastre no tenemos nota 7 y no la hemos tenido y ahí tenemos tareas pendientes, independiente que se están haciendo esfuerzos graduales para tratar de integrar esta filosofía de vida en otras comunidades y de modo tener comunidades resilientes, gobiernos resilientes. Todavía nos queda un trabajo gigantesco. La verdad es que hoy día, si tú miras los instrumentos de planificación territorial en Chile, gran parte de los planos reguladores permiten la localización de infraestructura crítica en el borde costero sin ningún problema. Nadie dice que no se puede urbanizar el borde costero. Obviamente que se puede urbanizar, pero tenemos que hacerlo con medidas estructurales de mitigación. Tenemos que hacerlo incorporando el riesgo en el diseño de la ciudad que queremos. Tenemos que evitar los asilos de ancianos en el borde costero, porque claramente, por ejemplo, en Tierras Blancas, en Arica, una población cercana al mar, tenemos asilos de ancianos con gente que está postrada y el tema de evacuarlos a ellos ciertamente va a ser complejo. O sea, hay cosas de perogrullo y el tema es de fondo, es que cuando ocurra esto, cuando tengamos víctimas y millones de pesos en daño, miles de millones, ciertamente nadie es responsable. Ups. Porque el terremoto, yo sé, el terremoto va a afectar a toda un área y eso ya no hay nada que hacer, pero para eso tenemos una norma que nos exige diseñar contra terremotos, pero en el tema tsunami no tenemos nada, pero sí se pueden hacer cosas para evitar, hagámoslo ahora, no después. Marcelo, quiero aprovechar tu presencia, que siempre agradecemos en nuestro programa, para indagar un poco más sobre este gran terremoto del norte, en qué consiste, cuáles son las magnitudes que se barajan, la zona principalmente afectada. Sin embargo, antes de contestar todas esas preguntas, quiero invitarte a ti y a todos nuestros televidentes a que pongamos especial atención a esta nota para posteriormente responder qué es lo que pasa finalmente con la situación sísmica del norte del país. No es novedad que Chile es un país sísmico.
Sin embargo, lo acontecido durante los últimos días en la ciudad de Iquique ha sido catalogado por los sismólogos como algo fuera de lo común. Hasta hoy se han percibido 432 temblores en el norte de Chile desde el 16 de marzo. Anoche, un sismo de 5,2 grados despertó a los iquiqueños, quienes viven pensando en el llamado Gran Terremoto del Norte, movimiento telúrico que debiese ser de una magnitud superior a los 8 grados y que vendría acompañado de un tsunami en las zonas costeras. El fin de semana, durante la jornada de este domingo, se sintió un temblor de 6,1 grados Richter en Iquique, movimiento telúrico que causó el corte de luz instantáneo de 24.000 hogares, situación que se extendió por cerca de media hora. Posteriormente, durante el día de ayer, fueron percibidos 4 sismos sobre 5 grados con epicentro en la región de Tarapacá. Esta serie de movimientos telúricos preocupa a la comunidad científica, ya que se trataría de una situación anómala que haría recordar el terremoto del 9 de mayo de 1877 en Iquique, el cual tuvo una magnitud de 8,8 grados Richter. Los científicos indican patrones similares en ambas situaciones. Además, habría energía que se estaría acumulando en ese lugar hace 137 años. Tenemos que estar siempre preparados para la posible ocurrencia de un terremoto en cualquier lugar de Chile, o sea, no solo el norte de Chile. Es una variable que históricamente nos ha afectado y nos va a seguir afectando. El geógrafo Marcelo Lagos visita esta noche Mentiras Verdaderas tras su visita a Iquique durante estos últimos días y haber palpado en terreno la inquietud de los iquiqueños frente a los temblores que no cesan de mover la tierra en el norte de Chile. Bueno, ahí tenemos esta nota introductoria para poder ahondar un poco más en este gran terremoto del norte. Hay gente de Arica y de Iquique que está principalmente asustada, preocupada y ocupada sobre este tema. Marcelo, para entender mejor, ¿qué es lo que es este gran terremoto del norte? ¿Cuáles son las placas que se encuentran en conflicto? Okay. ¿Qué es lo que se sospecha en el fondo? No es que se sospecha, la verdad es que acá hay antecedentes concretos porque nadie puede hacer un pronóstico inmediato, claro, pero sí se puede hacer un pronóstico de largo plazo. Esta zona tiene un pasado de grandes terremotos y por lo tanto todo el segmento sur del Perú, más o menos hasta la península de Mejillones acá, la voy a hacer así, ¿cierto? Y seguimos hacia el sur. Esta zona tiene un pasado de grandes terremotos. Acá tenemos una zona de subducción, que es la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esta viene en esta dirección, es una placa submarina, densa y pesada, por eso se introduce bajo la placa sudamericana, y esta viene para acá. Esta es la placa sudamericana y esta es la placa de Nazca. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, Arica, acá tenemos a Iquique, al medio está Pisagua también, ¿cierto? Tenemos Mejillones, tenemos Antofagasta, antiguamente estaba Cobija acá, ¿cierto? Pero se lo llevó el tsunami de 1877. Ahora, lo que está pasando aquí es que tenemos un terremoto, por ejemplo, esto es Arequipa, acá está Tacna, y tenemos el terremoto del 23 de junio del 2001 que rompe este segmento, el segmento más o menos sur del Perú, en esta zona. El terremoto del 23 de junio del 2001 se sintió en Arica, esto es Arica, ¿cierto? Esto es Iquique, esto es Mejillones, esto es Antofagasta. Este terremoto se sintió, esto fue el 2001, ¿ok? Luego tenemos el terremoto también, bueno, antes está el terremoto de 1995 en Antofagasta, este terremoto rompe esta zona, este es el terremoto de 1995 de Antofagasta, la gente de Antofagasta se acuerda muy bien. Está el terremoto de Tocopilla, ¿cierto? El 2007, lo tenemos por acá, Tocopilla, ¿cierto? Rompe más o menos esta zona, Tocopilla, ¿cierto? La verdad es que estos están traslapados, están más o menos se tocan más o menos. Hay una zona churada ahí. Sí, y luego tenemos el terremoto también, un terremoto interno acá, que es el terremoto del 13 de junio de 2005, es el terremoto de Tarapacá que se le llama, pero este es un intraplaca. Por lo tanto, este terremoto no produce tsunamis porque es continental, es interior, ¿cierto? Este es del 2005, también se tiene que haber sentido fuerte en toda esta zona. ¿Continental cordillerano ya? O... Claro, no, la zona de los... Es que sí, más tirado hacia la precordillera, claramente, pero en zona plana tuvo mucho daño patrimonial en las iglesias de adobe, etcétera. Pero está lejos del mar. Esto es el océano. Esto que está acá es océano, esto es continente. Si yo sigo para acá, acá viene América. América, por acá está Sao Paulo, y seguimos para el norte, Ecuador, etcétera, las costas. Pero lo que pasa es que, en rigor, y acá tenemos otros
terremotos más antiguos, 1922, seguimos para el sur, la escala está un poco desordenada, pero en 1906, en la zona central de Chile, en 1985, traslapado con en rigor, toda la zona de contacto de placas entre la placa de Nazca y la placa sudamericana ha tenido terremotos permanentemente, porque estas placas, como son fuerzas convergentes, se van acomodando, y cuando la placa de Nazca logra penetrar bajo la sudamericana, meterse por abajo, produce terremotos. Sin embargo, si observan acá, tenemos una zona, esta zona, voy a usar el color rojo mejor. Sí, como quieras. Esta zona es una zona que no tiene actividad importante hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de estos 136 años y un poco más, porque en rigor el 9 de mayo de 2014 recién se cumplen 137 años, vemos que esta zona presenta una falta de actividad sísmica relevante y ha pasado mucho tiempo. Ten en cuenta que estas placas, la placa de Nazca con la placa sudamericana, se mueven a una tasa de convergencia de 7 aproximadamente, lo voy a poner acá porque es 6, algo, 7 centímetros por año. Para que te hagas una idea, tus uñas, si tú no te las cortas hoy día hasta el próximo año, probablemente las vas a tener de este porte, de unos 3 centímetros de largo, quizás más, cada uno es relativo. Sí. 3 centímetros por año, eso sería la velocidad. Esta placa, la placa de Nazca, la tasa de convergencia acá es del orden de 7 centímetros años. ¿Solo la de Nazca o la sudamericana también? Es la tasa de convergencia, porque los dos tienen movimientos convergentes, se encuentran, a esa velocidad se mueve. Si han pasado 136 años y un poco más, porque se cumplen 137 ahora en mayo, 136 años multiplicado por 7 centímetros, si multiplico por 7 centímetros esto, o por 0.07, para llevarlo a metros, voy a tener del orden de 9.5 metros aproximadamente de deslizamiento acumulado. Las placas, como ha pasado tantos años, y todos los años crecen, esta tasa de convergencia se va acumulando ese desplazamiento, porque no ocurre el desplazamiento, no ocurre, se va deformando el borde costero del norte de Chile, se va levantando, se va deformando el borde costero hacia abajo, una subsidencia intersísmica que se llama eso, y empiezan a pasar cosas. Entonces, ¿qué parámetros conocemos? Tenemos un área, y esta área tiene un largo, que va desde el sur del Perú más o menos hasta la península de Mejillones, y ese largo es una distancia que yo la puedo medir, son aproximadamente 500 kilómetros. Entonces yo tengo un largo, tengo 500 kilómetros. Tengo un ancho que más o menos va desde la línea de costa hasta la zona de contacto de placas o la fosa, y ese ancho, lo voy a poner en la letra A, es igual aproximadamente a 150 kilómetros promedio, porque varía. En la península de Mejillones estoy más cerca de la línea de la trinchera, pero en Arica estoy a casi 200 kilómetros de la trinchera. En promedio, unos 150 kilómetros. Entonces tengo parámetros conocidos. Yo con estos parámetros ya macrosísmicos, junto a otros parámetros, puedo estimar el momento sísmico. Hay un parámetro, estas rocas. ¿A qué te refieres con el momento sísmico? ¿Qué pasa? Que para calcular la magnitud, para tener una idea de la magnitud del evento que viene, tú tienes que... existen formas de aproximarse generales, formas promedio. Cuando uno dice el terremoto del norte podría ser 8.8, lo que se está diciendo en rigor es que el momento sísmico en rigor es la mejor forma de representar un terremoto con potencial de tsunami, porque de alguna forma muestra muy bien cómo se libera la energía en la fuente. Y en rigor, el momento sísmico, que se expresa por este símbolo, está compuesto por un parámetro de rigidez multiplicado por el deslizamiento, multiplicado por el largo y por el ancho. En rigor, esta es una constante. Esa constante es conocida. En promedio, yo utilizo por lo menos 3 por 10 elevado a 10 newton partido por metro al cuadrado. No quiero complicar las cosas, pero en rigor este es conocido. Luego, el U es el deslizamiento, lo tengo acá. Entonces yo tengo, si alguien quiere tener una calculadora, pero si yo multiplico 3 por 10 elevado a 10, las unidades después las eliminamos, 3 por 10 multiplicado por el deslizamiento, que es U, por 9.5. Si esto lo multiplico por el largo es 500 kilómetros, pero para llevarlo a metro lo dejo en 500.000 metros, y esto multiplicado por el ancho, que son 150.000 metros, me va a dar un momento sísmico equivalente a no sé, habría que hacer la operación, pero 2, algo por 10 a la 22. Lo más probable es que va a ser algo como eso. Y yo, sencillamente, para calcular la magnitud, lo meto, hay una fórmula sencilla para saber la magnitud de momento, por ejemplo, que es igual a el logaritmo del momento sísmico menos 9.1, y todo esto partido por 1.5, y si yo aplico eso me va a dar
la magnitud es 8.8. Si algún tuitero, algún amigo lo está haciendo, voy a recurrir al Twitter en el permiso. Que hagan la operación y les va a dar la magnitud del terremoto que podría venir. Ahora, en rigor, este escenario es un escenario potencial, es un escenario creíble porque el pasado nos recuerda que fue así, pero nadie puede afirmar que va a romper todo el segmento, nadie puede decir con propiedad que vamos a tener un 8.8 calcado y que los modelos funcionan, porque los modelos son simplificaciones de la realidad. Lo otro es que este deslizamiento acumulado es un valor promedio. 9.5 metros es el deslizamiento acumulado desde 1877, pero ten en cuenta que para el terremoto del 2010, frente a las costas de Constitución, tuvimos hasta 20 metros de desplazamiento. Para que hayan 20 metros de desplazamiento, en esa zona se acumuló energía por más de 300 años. Entonces, la verdad es que el pasado, la prehistoria de esta zona, la paleosismología, también es incomprendida con propiedad. Nosotros estamos asumiendo un escenario potencial similar o parecido al que ocurrió hace 136 años. Pero para que te hagas una idea, en Japón, el evento que sobrepasó toda la costa de Tohoku y que mató a cerca de 19.000 japoneses, era un evento que no ocurría hace más de 1000 años. Y es por eso que los japoneses lo habían olvidado. ¿Y qué pasa si ocurre el evento de los 1000 años aquí? ¿Realmente sabemos cómo va a ser? Y es por ello que ante tanto... O sea, nos situamos en el último gran conocido. Conocido. Ese es el peor escenario creíble, porque es el conocido. Porque generalmente la gente piensa que donde no ha ocurrido algo, no ocurre. Sin embargo, las lecciones aprendidas después de Sumatra Andaman en diciembre del 2004 en Indonesia, las lecciones aprendidas después de Japón, es que lo principal es que si no ha ocurrido, ojo, puede ocurrir. Marcelo, tengo acá y me gustaría compartir contigo, por ejemplo, algunos tuiteos de @sismoguc, que es Sismología Universidad de Chile, y desde hace 49 minutos se registran ya 4 movimientos sísmicos en Cuya y en Iquique. Ya, pero ojo que no son ni en Cuya ni en Iquique. ¿Qué pasa? Que cuando se localiza un evento, se toma el nombre de un lugar cercano, porque en el océano no tengo nombre. Claro. En medio del océano no existe bisbis, no hay soberanía oceánico, ni Atlántida. Entonces lo que se dice es a 79 kilómetros al noroeste de Iquique. Eso es océano. Yeah. Si te dice acá, al 76 kilómetros al suroeste de Cuya, eso es océano. No es que sea ni en Cuya ni en Iquique. ¿Esto puede ayudar, Marcelo? No sé, pregunto desde la ignorancia absoluta, a liberar de a poquito algo de energía para evitar ese gran movimiento sísmico, o son cuestiones absolutamente independientes? La verdad es que lamentablemente no, están interconectadas. Todo esto, toda la sismicidad que estamos viendo hoy día entre las costas de Iquique y Pisagua, esta concentración de eventos y los eventos que han ocurrido en el pasado, el de Tocopilla, el 2007, el del 2005, todos de alguna forma están interconectados si lo miramos con perspectiva y distancia. Sin embargo, el evento que ocurrió el domingo 16, que es el más importante, el 6.7, para que te hagas una idea, para tener un 6.7, la zona de ruptura tiene que haber sido, si lo simplifico, un rectángulo, debe haber sido del orden de unos 40 kilómetros por unos, no sé, por unos 12 kilómetros de ancho, con un desplazamiento de, no sé, 0.8 metros. Que es insignificante en relación a lo que se espera. Pero de lo que estamos hablando de un rectangulote, voy a hacerlo gigantoc, pero estamos hablando de 500 kilómetros, no, 500 kilómetros por 150 kilómetros, y un deslizamiento promedio, ojo que es promedio, de mínimo aproximadamente 10 metros. Entonces son cosas totalmente en orden de magnitud diferentes. Esto la verdad es que si bien libera energía... Tampoco ayuda a la liberación de energía de lo que estamos es marginal. Dentro de la zona que tú delimitas, ¿cuáles son las ciudades que están comprendidas dentro de este territorio que no ha sido azotado hace bastante tiempo por un terremoto? Hablamos de casi 137 años. De acuerdo. Bueno, principalmente es la ciudad de Arica, Pisagua, Iquique, Mejillones y Antofagasta son las ciudades que hoy día están potencialmente más expuestas a recibir el impacto de un tsunami en pocos minutos. Sin embargo, no son las únicas. Dada su posición de esta ruptura, lo más probable es que las ondas también se van a propagar en todas direcciones, como ocurre con todo tsunami, y dadas las profundidades que tenemos en las costas de Chile hacia el sur, el tsunami se va a propagar sin ningún problema hasta las costas de Valparaíso, va a impactar Constitución, va a llegar a la bahía de Talcahuano,
porque la bahía Talcahuano mira hacia el norte. Claro. El río Maule desemboca y mira hacia el norte. Dichato mira hacia el norte. Y por lo tanto este tren de onda se va a propagar. Y yo te aseguro que el día que ocurra va a haber consecuencias también. Y eso, eso es historia, es cosa de leer la historia. Y la historia dice claramente cómo se comportó el tsunami de 1877 en Tomé, por ejemplo. Y eso está escrito en la historia. Yo lo invito a la gente que lea un poco de historia. Ahí está todo. A veces no se necesita tantos enfoques cuantitativos ni fórmulas matemáticas para explicar las cosas. Basta con rescatar lecciones del pasado. Pero ojo que considero que es importante estar con los medios. O sea, sí, acá hay un tema re importante que es el tema de cómo la academia llega a la comunidad. La comunidad no anda leyendo artículos científicos. La gente no anda leyendo el libro de sismología. La gente en rigor, con suerte, tiene tiempo o en su tiempo libre para leer un poco el periódico rápidamente en internet y la televisión. La televisión es un monstruo, es un vector de comunicación y ciertamente lo podemos aprovechar de forma inteligente y es por eso que yo valoro y agradezco estas oportunidades que me dan para explicar ciertas cosas. Es el afán de nuestro programa. Nos vamos a ir a una pausa comercial, Marcelo, y al regreso nosotros hablamos de una magnitud aproximada en base a un cálculo matemático de 8.8. Sin embargo, podría ser, ¿cuál es, dentro de ese más menos que me hablas tú, cuál podría ser el de menor envergadura y el de mayor? Nos responde inmediatamente después de esta pausa comercial Marcelo Lagos, y además voy a estar muy atentos a sus preguntas. Escríbenos en @mentiras_la_red. Todo tipo de pregunta es más que necesaria para poder seguir investigando más, conociendo más sobre este país llamado Chile, que es un país sísmico, por cierto. Pausa comercial y regresamos. Marcelo, durante la pausa comercial han surgido interesantísimas preguntas por parte de nuestros amigos del Mentiras Verdaderas. Por ejemplo, se habla de un olor a azufre que ha reportado gente de Pisagua. ¿Tiene asidero, tiene historia eso o alguna relación con movimientos sísmicos? La verdad es que, bueno, a ver, generalmente cuando hay movimientos sísmicos importantes, en sectores húmedos se remueven lodos, hay pequeños fenómenos de licuefacción, incluso pequeños conos o volcanes pequeñitos que aparecen en ciertas zonas que liberan suelo que está comprimido abajo y tiene un olor que es parecido a lo que tú me dices, a huevo podrido, etcétera, azufre, etcétera. Eso pasa, pero eso ocurre generalmente cuando hay grandes movimientos. ¿Alza de temperatura en el mar también me indican acá en el Twitter, guarda relación con movimientos sísmicos? No, la verdad, o sea, no es que guarde relación. Hay trabajos científicos que han demostrado que en ciertos lugares previos a un gran terremoto aumenta la temperatura superficial de amplias superficies de terreno, sin embargo no siempre eso ocurre. Por ejemplo, nosotros analizamos bandas térmicas de imágenes de satélite antes, durante y después del terremoto del 2010 y no logramos detectar una anomalía en la temperatura superficial ni del mar ni de la zona continental afectada por la gran ruptura. Entonces, a veces sí, a veces no, por lo tanto no es un método que permita predecir con propiedad un terremoto. Te voy a leer otro tuiteo de @RicardoPulgar que dice, ¿qué hay de la posibilidad de un volcán menor en el subsuelo marino frente a Pisagua? A ver, la verdad es que el arco volcán, el proceso de subducción de esta placa de Nazca bajo la placa sudamericana genera actividad volcánica, pero esa actividad volcánica gradualmente va migrando hacia el interior, va migrando, se va moviendo y hoy día el arco volcánico o la cadena de volcanes que tenemos, todos los volcanes hoy día están en la zona cordillerana, están al interior. En las costas, en el borde costero, frente a Pisagua, o frente a Arica, o frente a Tomé, en Talcahuano, etcétera, frente a las costas de Navidad, no hay volcanes. Lo que ocurre es que a veces pasan cosas como la siguiente. A veces puede ser que alguien ve un pedazo de carbón flotando en el mar y dice el volcán. A veces va alguien pescando o navegando y ve una burbuja y dice el volcán. Y viven pensando pero que puede existir, pero en rigor los volcanes alguna vez en el pasado, mucho tiempo atrás, ciertamente estaban más cercanos a la costa. Pero hoy día, con la madurez que tiene toda esta zona de subducción, los volcanes los tenemos atrás, en la cordillera, en la precordillera o asociados a fallas activas como el caso de la Liquiñe-Ofqui más al sur. Y por simple curiosidad, tú ya nos dices que no hay volcanes submarinos. En el caso de que hubiese... frente a Pisagua, como claro, en el caso de que hubiese un volcán submarino frente a Pisagua, ¿cómo afecta un movimiento sísmico?
Si hubiera un volcán submarino. Sí. No, ¿qué pasa? Que hay que entender de que lo más probable, quizá en el pasado, hay montes. En esta placa que está en subducción tiene también un relieve submarino. Esta no es una placa plana como una cancha de baby fútbol. Esto tiene rugosidad, tiene montes submarinos y probablemente en el proceso de subducción, cuando entra en subducción bajo la placa sudamericana, claramente en la zona de contacto, en la zona de acoplamiento, hay asperezas, hay rugosidades que pueden ser explicadas por antiguos pequeños montes submarinos que estaban aquí y que hacen que el tema sea más complejo en el proceso de la ruptura, o a veces las costas se empiezan a deformar más hacia adentro, y esa explicación puede ser cuando algunos pequeños montes están siendo absorbidos, devorados en este proceso de subducción. Si podría ocurrir de que un gran terremoto genere actividad volcánica en volcanes cercanos interiormente, pero eso no siempre ocurre. El principal ejemplo que tenemos es el ejemplo que después del terremoto de 1960, el 22 de mayo, la verdad es que empezó el 21 de mayo y concluye el 22 de mayo con el gran evento magnitud 9.5. Pocos días después entró en actividad el complejo volcánico Puyehue Cordón Caulle, y ese es el evento ícono que demuestra una interconexión entre grandes terremotos y volcanes. Sin embargo, para el 2010 tuvimos un gran terremoto, un 8.8, y ningún volcán entró en actividad, digámoslo así, con erupciones llamativas que la gente pueda decir que ciertamente hubo una interconexión. A veces sí, a veces no. Marcelo, dejamos una pregunta planteada antes de irnos a la pausa, que consistía en la magnitud. En base a este cálculo matemático aproximado que tú hiciste en nuestra pizarra, ¿se podría hablar eventualmente de un 8.8 como este gran sismo esperado en el norte? Sin embargo, dentro de esas mismas magnitudes, ¿cuál podría ser la menor o la más alta dentro de este mismo cálculo matemático? A ver, bueno, esta es una aproximación. Acá nos dimos supuestos. Claro. Nos dimos una ruptura de un largo de 500 kilómetros, nos dimos un ancho de 150 kilómetros, nos dimos un deslizamiento promedio de 9.5 metros y un parámetro de rigidez de 3 por 10 elevado a 10 newton-metros cuadrados. Pero claramente estos son supuestos, porque puede ser que la ruptura no sea de 500 kilómetros, puede ser que rompa desde el sur del Perú y pase la península de Mejillones más al sur, más Antofagasta, y que el rol de la península de Mejillones, que históricamente ha actuado como una barrera, sencillamente sea sobrepasada y tengamos un terremoto más largo. Eso es uno. Segundo, puede ser que los 9.5 metros sean una mirada que hoy día tenemos de lo que sabemos de la historia de terremotos en esta zona, pero tal como te decía en Japón, que ocurrió un terremoto que no ocurría hace 1000 años, tal como te decía el ejemplo del terremoto del 2010, donde frente a Constitución tuvimos casi 20 metros de desplazamiento, y para que hayan 20 metros de desplazamiento, quiere decir que ese desplazamiento se acumuló por lo menos 300 años. Por lo tanto, hay cosas que han pasado aquí en el pasado que en rigor no las sabemos en detalle. Por lo tanto, este es un valor promedio. Puede ser que, entonces, si aumenta el desplazamiento, supongamos, si esto aumenta, si tenemos un desplazamiento de, no sé, 15 metros, que no deja de ser probable, porque para el tsunami, para el terremoto del 2010 tuvimos hasta 20 metros. Si aumentamos a 15 metros, si aumentamos la longitud de ruptura, no sé, a unos 630 kilómetros, pasando la península de Mejillones hacia el sur, tenemos un evento 9. Y un evento 9 es gigante, es el doble de grande que un 8.8. Por lo tanto, cuando uno dice podríamos tener... O sea, esas décimas de diferencia, ¿podemos hablar de un doble? El doble de grande, ¿por qué? Porque estamos hablando de energía liberada. Recuerden ustedes que la energía de los terremotos se libera exponencialmente, no linealmente, y por lo tanto, para que te hagas una idea... ¿Pero eso se puede aplicar en envergaduras menores? O sea, un temblor 5.7 y uno 6.1, el 6.1 es... No, claro, hay una regla, sí, ahí la diferencia es logarítmica, la verdad es que es muy diferente. No es tan matemático... No es lineal. No es la aproximación tan cercana. No, este terremoto, recuerda, el 8.8, si tú estabas en la zona central de Chile, duró cerca de 2 minutos, un poco más de 2 minutos. El terremoto 9 de Japón duró 6 minutos. Es una ruptura más larga, el desplazamiento fue gigantesco. ¿Y el de Valdivia, el del 60 qué? El del 60 debe haber durado por lo menos 8 o 9 minutos sin ningún problema, sin ningún problema. Entre más tiempo dure el terremoto, lo más probable es que sea más largo y más grande. Eso se puede deducir. Ahora, hay que entender de que estos supuestos son escenarios. El escenario probable podría ser un evento 8.8, cercano a 8.8, parecido a lo que podría haber pasado en 1877, pero hay que darse un más menos. Esto va con desviaciones estándar, un rango. Podría ser más pequeño, como podría ser más grande. Y es por ello que hay que estar preparados para el peor escenario. Y el peor escenario es que ocurra un evento muy grande, como el de Japón, por ejemplo, y que tengamos un tsunami grande en la costa. Eso podría pasar. ¿Y con qué envergadura, Marcelo, podríamos decir, ya,
ocurrió el gran sismo del norte. Fue un 8.3, fue un 8.4, así que descansamos un poco más. Sí, podría pasar ¿Sí? porque la tasa de acoplamiento en esta zona, hay zonas que están más acopladas y otras zonas que están menos acopladas. Entonces puede pasar que tengamos un terremoto, estoy inventando, un terremoto solamente en el sur del Perú, un 8.5, por ejemplo, que luego tengamos acá, no sé, un 8.7 y un 8, sencillamente tenemos 3 eventos que la sumatoria de ellos serían equivalentes a todo el presupuesto energético que había acumulado acá, pero en rigor ese sería, nadie puede asegurar que va a romper así por partes. Ante la incertidumbre y rescatando lecciones de lo que pasó en Japón e en Indonesia el 2004 y en Japón el 2011, es mejor pensar que va a ser el peor escenario. Y el peor escenario es que rompe todo. Rompe todo el segmento y tengo un tsunami grande y un terremoto grande. Nadie quiere que sea así. Nadie quiere eso, pero yo cuando tomo un seguro de vida, yo no tomo un seguro de vida en caso de que me choque un skateboard o una bicicleta. Yo no quiero, o si me pega una bicicleta, es probable que me pegue una bicicleta, o que yo me tropece en la calle porque pisé una hormiga. Eso puede pasar, pero yo tomo un seguro de vida si tengo un accidente grave, si voy a tener cáncer, si voy a tener una enfermedad terminal, porque pienso en la posibilidad de que me pase algo grave en el futuro y yo no quiero que mi familia quede desprotegida. Por lo tanto, en este caso la filosofía es la misma. Tenemos que anticiparnos y prepararnos para lo peor, porque si viene algo más pequeño vamos a estar preparados. Sin embargo, ahí tenemos tareas pendientes, pero se está avanzando. Yo debo destacar que lo vimos para el domingo 16, la gente tuvo una conducta y rápidamente evacuó a zona de seguridad. Independiente que quedan pasos por avanzar, pero se están haciendo cosas. Las señalizaciones de tsunamis en gran parte de Chile hoy día, después del tsunami del 2010, son concretas, están instaladas, la gente las ve y se ha apropiado de conocimiento. Arica tiene, por ejemplo, en la zona de Tierras Blancas, rampas especiales para que la gente pueda subir a zona segura en un menor tiempo. Eso es inédito en Chile. Los colegios y parvularios que están en zona inundable con niños pequeños, en Arica tienen unos carros especiales para subir a 6 niños menores y la educadora pueda transportar a más de 1 o 2 niños en sus brazos, porque ese colegio, esa escuela ya está en zona inundable y yo no la puedo expropiar ni le puedo cerrar el permiso, pero ya están ahí y hay que buscar alternativas. En rigor, como podemos, estamos haciendo cosas, pero ese cómo podemos tiene que cambiar, porque ciertamente el Estado nos debe garantizar seguridad y eso pasa porque ciertamente la gestión del riesgo de desastre pasa a ser un hilo conductor transversal en cómo construimos país, de aquí al futuro. Marcelo, yo sé que tú siempre pones especial hincapié y eres majadero en el hecho de que no se pueden predecir los movimientos sísmicos, que no existe todavía la ciencia para aquello. Sin embargo, me gustaría que escucharas estas declaraciones para saber cuál es el asidero real que tienes. En el año 85 ocurrieron más de 300 réplicas, que es más o menos lo que tenemos ahora. Hay también antecedentes en el año 1976, que también ocurrió lo mismo y se dio un fenómeno parecido. No creo que llegue a un 9 como se está planteando en algún momento, pero puede que lleguemos a un 7 y algo. Eso es más o menos lo que estamos viendo ahora. Lo que tenemos calculado hasta el día 27, entre un 6 a un 7 de posibilidad que sea la magnitud. Y en la zona se está dando, la gente lo va a percibir muy fuerte, porque ahora el día de hoy un 5.5 se percibió demasiado fuerte. O sea, todos los sismos que ocurren aquí adelante sobre 5.5 o 6 van a ser sentidos con mayor intensidad que de lo que están habituados. Bueno, ahí están algunos cálculos que realiza Frente Fantasma que están dedicados a esto, a intentar, por supuesto, anticipar los movimientos sísmicos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no se puede afirmar de manera taxativa? Ya. Bueno, no sé, yo no desconozco lo que hace esta agrupación. Lo que escuché es de que decían de que si hay un sismo 5 es altamente sensible, si es un 7 es más sensible, y la verdad es que eso no es ningún cálculo, eso es una afirmación. Todo el mundo sabe que un evento 7 es más sensible que un 5. Respecto a la afirmación de que si es que no podría ser 9, me parece totalmente probable, porque en la práctica no es ningún cálculo tampoco. La verdad es que lo que te quiero decir es de que gran parte de lo que hemos afirmado acá es probabilidad, es una posibilidad, es un escenario posible, potencial, pero no quiere decir que vaya a ser así. Lo que sí, esto va más allá. ¿Qué pasa de que cuando entramos y de que puede ocurrir un evento 5, 6 o 7, la verdad es que hoy día yo creo que nadie lo puede descartar, nadie lo puede descartar. Si el tema de la predicción, que tú tocabas el tema de la ciencia y los avances, la predicción es saber exactamente el dónde, el cuándo, el cómo va a ser, qué magnitud va a ser, a qué hora va a ser. Eso es predicción.
Eso es predicción. Lo demás sencillamente es más o menos una cosa tan amplia y general que sencillamente genera incertidumbre, porque yo no sé cómo manejar un dato que es ambiguo. Viene un terremoto para el norte de Chile en los próximos 5 años. Eso la verdad que sencillamente es una irresponsabilidad, porque en rigor no te está diciendo nada. Yo para tomar decisiones necesito saber con precisión eso es predicción. Eso hoy día no se logra hacer todavía en el planeta. Hay de verdad que han existido casos donde se ha logrado anticipar un terremoto. Eso pasó en la década de los 70, pero el método se volvió a replicar otras veces y no ha vuelto a funcionar. Por lo tanto, hoy día no existe un método categórico que permita con propiedad predecir. Ahora, yo creo que todos los esfuerzos que se hagan con el análisis numérico, con estadísticas, con modelos, con gases, con bioseñales, etcétera, suman y apuntan a que un día, yo estoy seguro que los terremotos van a poder ser predichos, pero hoy día todavía no. Poniéndome pesimista, Marcelo, Dispara. ¿existe la posibilidad de algún gran sismo nacional que acapare la zona norte? Y como tú decías, porque me surgió la duda cuando tú decías, puede pasar Mejillones, que ha funcionado siempre como una barrera, y el mar sur, poniéndome pesimista, ¿puede abarcar desde el norte derechamente ya hasta el sur-sur? La verdad es que gran parte de del comportamiento del proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana tiene un comportamiento segmentado. Hay sectores de que históricamente rompen el norte de Chile, más o menos hasta la península de Mejillones, luego de Mejillones más o menos a la costa de La Serena, de La Serena más o menos hasta Pichilemu, de Pichilemu al Golfo de Arauco, del Golfo de Arauco a Península de Taitao, más o menos. Son como segmentos donde recurrentemente han ocurrido eventos históricos. El de 1730, la zona central de Chile, rompe más o menos desde La Serena hasta Pichilemu. Es un evento muy largo, como el del 60, que rompe desde el Golfo de Arauco hasta pasado el canal de Chacao, Chiloé, Archipiélago de Choro, y llega a la península de Taitao. Entonces, yo pienso, ahora, esta zona ha tenido terremotos. Al sur de la península de Mejillones tenemos el del 95, tenemos el de 1922, etcétera. Han pasado cosas aquí. Pero nunca se han conectado con alguno del norte grande. Claro, porque ¿qué pasa? Que ahí tendríamos un largo de ruptura, la verdad es que sí, gigante. El del 60 tuvo un largo de ruptura de más de 800 kilómetros de largo. Y es por eso que y el desplazamiento alcanzó casi 40 metros. Y es por eso que tenemos un terremoto 9.5. Ahora, la verdad es que el currículum de Chile nos indica que somos un país que podemos producir terremotos gigantes. Yo creo que nadie puede descartar un escenario de que ocurra otro gigante en Chile. Han ocurrido en el pasado, el 60 ocurrió uno y podrían ocurrir en el futuro. Sin embargo, veo poco probable, de acuerdo a los instrumentos instalados en la zona y algunos estudios que han logrado calcular la tasa de acoplamiento en esta zona, donde ciertamente la zona que está más roja, digámoslo así, es ciertamente la zona de esta brecha sísmica, esta laguna sísmica. Sin embargo, un poco más al norte y un poco más al sur, la cosa se suaviza. Los instrumentos indican de que las placas no están. Sí, claramente, tenemos distintas zonas rojas. La verdad es que en términos generales, desde Arica hasta Pichilemu podríamos tener un terremoto grande sin ningún problema, pero particularmente hay una zona roja que es la zona que va desde Tirúa hasta el canal de Chacao aproximadamente. Esa zona también tiene tasas de acoplamiento importantes que podrían transformarse en un terremoto en cualquier momento, sin ningún problema. De Magallanes nunca se habla desde el punto de vista sísmico. Es otra placa, lo sé, pero esa placa está quieta, es muy poco probable que genere algún movimiento. No es que esté quieta, la verdad es que allá también tienen placa. Está la placa antártica también que interacciona con la placa sudamericana y con la placa de Scotia. Pero ¿qué pasa? Que su tasa de convergencia es del orden de 2 centímetros año, es más lenta. Y como es más lenta, la verdad es que los esfuerzos que acumula en la zona de contacto son de menor magnitud. Un poco traumático en el fondo. No, si tiene sismos, hay sismicidad, eso está registrado. Sin embargo, hasta el momento tiene eventos de menor magnitud. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir un evento grande en el sur, no en la zona austral. En rigor, ese es un tema que implica más desarrollo, pero particularmente también más instrumentos instalados en una zona que ciertamente tiene menor densidad de habitantes y trabajo y desarrollo futuro claramente para todo lo que es la ciencia, la geociencia en esa zona. Y ten en cuenta que, por ejemplo, para el 21 de abril de 2007, nadie pensaba que los tsunamis por deslizamientos podían ocurrir con propiedad en el centro, en la zona austral de Chile, en la zona de canales. Claro. Hasta el 21 de abril de 2007, los mapas de inundación por tsunami solo se hacían para los puertos relevantes, para las ciudades costeras que daban al Pacífico. Sin embargo, el tsunami por deslizamiento en el fiordo Aysén, que mató a 10 chilenos, ciertamente, se transformó en que hoy día Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, tienen su mapa de inundación por tsunami por deslizamiento, pero tuvo que ocurrir para que tuvieran un instrumento para manejar el riesgo. En rigor, no dejemos que lo mismo pasó con el Chaitén, cuando entró el 2 de mayo del 2008 en erupción y tuvimos que sacar a toda la gente. Mucha gente pensaba que era un volcán tranquilo, que estaba poco menos que esperando, descansando, y desapareció la mitad del pueblo. Entonces, en la práctica, no podemos
dejar que esto nos vuelva a pasar, que nos pille de sorpresa algún fenómeno extremo de la naturaleza. Vivimos en uno de los países más dinámicos de la Tierra y estos fenómenos nos van a seguir acompañando por siempre. Entonces, de una vez por todas, todo lo que ha costado la reconstrucción hoy día, estos casi 30 billones de pesos que nos hemos gastado en reconstrucción y quizás más. Imagínate que si no hubiera ocurrido el terremoto lo hubiéramos concentrado en emergencia, en fortalecer los sistemas de alerta temprana, la educación, los principios del marco de acción de Hyogo, que es un marco que firmó Chile el año 2005 y que nos invitan a tener comunidades resilientes y países resilientes, porque ciertamente estos eventos condicionan desarrollo. Ciertamente grandes eventos nos hacen retroceder en 10.000 prioridades que tenemos como país y es importante aprender a convivir con ellos desde ya. Marcelo, yo creo que hay que poner especial hincapié en la función del Estado, desde ese punto de vista y desde el punto de vista sobre todo de la educación. ¿Sería prudente, sería óptimo, sería eficiente tener textos escolares con por ejemplo, las zonas de riesgo, ponerlas claramente en rojo, por ejemplo, la zona norte, la falla de San Ramón, estoy especulando, y también las zonas de inundación de las ciudades respectivas? Totalmente de acuerdo, pero esto va más allá. Esos ejemplos son notables porque así los niños desde pequeños se apropian de que ciertamente estos fenómenos no son de la televisión, ocurren donde ellos viven. Pero particularmente esto pasa por un enfoque transversal en educación. Hoy día, por ejemplo, el tema tsunamis lo ve el profesor de física en el colegio. Ya no se ve en el ramo comprensión del medio social. Por lo tanto, el estudiante, el niño, la niña, lo ve como un fenómeno físico, como una onda que se genera, que perturba el fondo oceánico y impacta la costa, como un fenómeno físico. Pero en rigor un tsunami no es solamente un fenómeno físico, es un fenómeno físico, un peligro natural, pero que interactúa con comunidades costeras. Es un fenómeno social. Ciertamente, claro. Y lo social es un tema que no puede desmembrarse. Por lo tanto, esto implica sí o sí una mirada transversal. En educación, lo que tiene que hacerse ciertamente es que estos contenidos vinculados con la gestión del riesgo de desastre implica que tanto en literatura como en matemáticas, como en ciencia, como en artes, como en todo, transversalmente el tema se trata en cada nivel, desde pequeñitos hasta la enseñanza media, tiene que ser un tema de Estado. No basta con un curso especial, no basta con un libro especial del manual de procedimientos para convivir con los eventos en otro extremo, sino que es una mirada transversal y eso implica ciertamente una adaptación a todos los problemas que ya tiene gran parte de nuestra educación en integrar esto, porque comunidades educadas son comunidades preparadas. ¿Cuánto contribuye a la ciencia lo que está pasando ahora en el norte de nuestro país? En el caso de que, ojalá, no llegue a un movimiento de mayor envergadura, lo que ya se ha podido registrar, ¿sirve, contribuye a seguir estudiando este movimiento que se espera del 8.8? Sí, absolutamente, absolutamente, porque esto no ocurre todos los días. Claro, y es por eso que se están desplazando equipos para instalarse en la zona. Ciertamente, estamos ciegos con lo que pasa bajo el océano. Bajo el océano probablemente están pasando cosas que hoy día no las podemos medir con instrumentos específicamente en el fondo oceánico, a diferencia de países avanzados que tienen los presupuestos en ciencia para entender qué está pasando abajo. Pero por lo menos en la zona expuesta, en la zona, el continente, podemos saber más o menos qué está pasando. Y esos datos inicialmente quizás hoy día son datos, pero mediante el análisis y el reanálisis y iteraciones y modelos te van a permitir explicar ciertamente algún tipo de relación que explique ciertas cosas que quizás no van a servir acá, pero mañana pueden servir más al sur o en otra parte del mundo. Y segundo, está el tema de que si tú tienes instrumentos instalados acá y llega a ocurrir el evento, ciertamente tener la oportunidad de medir en tiempo real el comportamiento de un evento con instrumentos instalados en la zona de ruptura permite entender de mejor forma el proceso. Ten en cuenta que para investigar terremotos yo no puedo tirar un globo sonda a la atmósfera como se hace en meteorología y entender el comportamiento térmico y variaciones de la presión en altura que resulta más fácil. Los terremotos no ocurren todos los días, por lo tanto son oportunidades únicas, anticiparse a los hechos, estar instalado ahí, de modo que si te encuentras tengas la oportunidad de medir datos que no todos los días se pueden medir ni simular en un laboratorio. ¿Hoy ya se ha podido recabar algo de esa investigación, sacar algunas conclusiones con el movimiento sísmico que estamos...? Entiendo que ya Geofísica de la Universidad de Chile está desplazando equipos, entiendo que están en el proceso de desplazamiento de instalación. Ah, pero todavía no se puede concluir nada. No, esto es un proceso que lo que se puede hacer con propiedad hoy día es describir lo que está pasando. Lo que va a pasar mañana, en rigor, nadie se puede anticipar. Y es por ello que siempre invitamos a la comunidad, a todas las personas, a estar siempre preparados, siempre preparados. Ya para ir cerrando, Marcelo, la función del Estado en la situación particular que está enfrentando el norte hoy, ¿cuál debiera ser? Porque lo hablábamos en comerciales y me quedé pensando en lo que tú decías. Lamentablemente en Chile funcionamos con el después de que pasó. Entonces, sí, cuando tengamos un movimiento grande, existe este deslinde de responsabilidades. No, yo dije, pero es que no forma parte de mi autoridad en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que debiese hacer el Estado ahora en función de prevenir lo que podría acontecer en el norte? La verdad es que ahí entramos en varias cosas. La verdad es que el día que existan responsabilidades por las consecuencias de eventos naturales extremos,
las cosas ciertamente se van a hacer de otra forma. Ponerle nombre y apellido en el fondo. Claro, pero independiente que pasen 30 años. Porque hoy día, si tú miras, por ejemplo, el plan regulador de Arica, el plan regulador de Arica no tiene ninguna restricción al desarrollo urbano por amenaza de tsunami. El plan regulador de Arica hoy día dice que las principales amenazas naturales son los desbordes de ríos, el río Yuta, quizás que está, y el río San José, o la posibilidad de deslizamientos en las partes altas. Pero el tsunami no está, y ciertamente la gente se pregunta cómo siguen urbanizando el borde costero. Pero en rigor, el borde costero se está urbanizando porque el instrumento que tienen ustedes de planificación lo permite. Y lo mismo pasa en La Serena, y lo mismo pasa en Iquique, y lo mismo pasa en Antofagasta. La verdad es que en el papel la gente no se apropia de lo que dice el papel. Estos instrumentos tienen espacios de participación ciudadana. Yo invito a todos los chilenos a que participen activamente en esos espacios de participación ciudadana y que pongan su opinión crítica sobre cómo convivimos con estos fenómenos. Pero paralelamente a ello, el Estado debe garantizarle seguridad a las personas. Tu vivienda no puede ser destruida por un tsunami porque todos sabemos que un tsunami puede llegar al borde costero. Por lo tanto, el uso residencial tiene que tener un desarrollo con restricciones en el borde costero o medidas estructurales de mitigación que te garanticen seguridad. No puede ser que un tsunami borró del mapa 3 manzanas completas en Dichato o 4 manzanas completas en Constitución. En rigor, eso no puede volver a pasar. Y eso implica, pero independiente de ello, hay que entender también que hay muchas ciudades costeras que ya están emplazadas en el borde costero, ampliamente densificadas, urbanizadas, y yo no puedo borrar eso de la historia. Sin embargo, hay otras ciudades en Chile que hoy día se están desarrollando, que están en procesos de expansión urbana, que están en procesos de reactualizar sus planos reguladores, y este es el momento de hacer ordenamiento territorial. Y eso implica pensar con propiedad. Hoy día quizás no veo al tsunami como un peligro, pero después que ocurre, después que tengo miles de víctimas y destrucción y consecuencias graves ciertamente, la verdad es que ahí hay que hacer un mea culpa. La verdad es que yo creo que ese es un tema serio, serio. En Chile el tema de los eventos naturales extremos no se ha considerado de forma adecuada en los instrumentos de planificación territorial. Si bien la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones exige en su artículo 2.1.17 que todo instrumento debe incorporar un estudio fundado de riesgos, en rigor que independiente que se haga, la incorporación de medidas concretas que restrinjan o modifiquen o recomienden bajar densidades, relocalizar infraestructura crítica, proponer el uso de áreas verdes, etcétera, es un tema que hoy día es muy flexible, porque ciertamente la presión inmobiliaria, la presión de las empresas constructoras, el negocio que implica el borde costero, el valor del suelo, etcétera, ciertamente es un tema que el lobby que hay ahí juega un rol fundamental también en el desarrollo de municipios a veces sencillos, municipios pobres que tampoco tienen la capacidad para hacer contraparte técnica de estas presiones que surgen de más arriba. Este es un tema que ciertamente implica una discusión de gran aliento y que lo más probable que espero este gobierno en adelante se desarrolle así. Lo último para terminar, te quiero mostrar esta información de la segunda, Marcelo. 432 temblores en el norte en 10 días y Red Sismológica Nacional opera a mitad de su capacidad óptima. Es lo que titula la segunda. Bueno, ahí estamos en Casa Herrero, cuchillo de palo. Y lo que está diciendo esa noticia, y que no tiene nada de mentira, es de que el país más sísmico del mundo tiene una red sismológica que ciertamente no está a las alturas de lo que está pasando en nuestro país. Te hago un ejemplo. Cuando fue la erupción del Chaitén, el 2 de mayo del 2008, al poco tiempo se armó una propuesta para armar un sistema de monitoreo de volcanes. Un sistema de alerta temprana que hoy día lo coordina bajo el alero del Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernageomin, pero está el OPDAS, está instalado en Temuco, y hoy día hay una serie de instrumentos, cámaras IP que están monitoreando. Desde el 2 de mayo del 2008, hoy día los volcanes cuando entran en actividad, horas antes se sabe lo que está pasando, horas antes se sabe a la gente, se saca a la gente. Hoy día ninguna erupción está ocurriendo así espontáneamente y nadie sabe lo que pasó. ¿Por qué? Porque hay un sistema robusto que se instaló, que operativamente funciona, se destinaron los recursos y hoy día está creciendo y sigue creciendo y demanda el monitoreo de todos los volcanes que están en Chile. Eso está en proceso. El tema sísmico, el tema tsunamis, el tema aluviones, el tema deslizamiento, el tema nieve intensa, el tema frío, el tema heladas, el tema cambio climático, el Niño, la Niña, todos estos eventos naturales que nos van a seguir acompañando por siempre demandan sistemas de alerta, demandan sistemas, instrumentos de calidad. Este es un tema país y por lo tanto ciertamente todo indica que debemos converger a tener algo lejos más robusto de lo que hoy día tenemos. Yo creo que si llega a ocurrir un terremoto hoy día, con todo lo que significa, nos vamos a dar cuenta que el trabajo por
por delante es gigantesco todavía. Este es un tema país. Pero han pasado 4 años, Marcelo. ¿Qué pasa que en Chile... 4 años sí. en base a la investigación, ¿es un tiempo corto o ya un tiempo razonable como para decir, hey? No, es que esto es un tema país. Esto pasa por cómo tú le asignas el peso específico a estos temas. Y Chile particularmente, bueno, y gran parte del mundo, le resulta súper fácil olvidar. Si el tema de Estado acá es que el tema de los sistemas de alerta temprana, sea cual sea la amenaza natural, tiene que ser integrado y tiene que ser nacional. No tiene que ser ni del CHOA, ni de la Universidad de Chile, ni de la Universidad Austral, ni del Meteorológico del Aeropuerto. Tiene que ser un centro donde se concentre todo y se maneje todo sencillamente y sea nacional, donde yo le transmito recursos para él y se los transfiero directamente y no tengo que pasar ni por el MIM, ni por la ONEMI. En rigor, se necesita un centro donde sencillamente un grupo de científicos connotados con equipos técnicos bien capacitados integren y manejen todo como se hace en muchos lugares del mundo. Y esa forma integrada de ver, sin ser los profesionales, sencillamente avanzando por un país y por la ciencia, va a hacer que este país sea otro. Pero ese es un tema que no existe. Hoy día está todo por todas partes. Eso hay que juntarlo, sencillamente normalizarlo y darle una función de Estado. Solamente de Estado. Cuando sea así, ciertamente vamos a hablar de palabras, de otras cosas. Y así como hablamos del nivel técnico, del equipamiento, de que estamos funcionando a la mitad de lo que debiese ser la capacidad, eso es lo técnico. ¿Es lo humano? El humano de las capacidades. Capacidades humanas, científicos que estén realmente... No, Chile tiene especialistas increíbles. La verdad es que nuestros tanto especialistas, científicos, académicos que desarrollan ciencia en estos temas, particularmente tienen redes y trabajos de alto impacto, no solamente a nivel nacional, sino que lejos internacional. Eso está. Pero que pasa que ciertamente la academia es un mundo y el mundo real es otro. Y por lo tanto hay que buscar esa alianza, pero también hay que buscar la forma de que el Estado le asigne la prioridad estos temas, porque este es un tema de Estado. El Estado debe garantizar seguridad y una forma de garantizar seguridad son las medidas no estructurales. Una forma de abordar estos temas son normas, son leyes, son las alertas, son los simulacros, es la educación. No es necesario, no me basta con construir un muro de concreto de 10 metros en la costa para que no lleguen los tsunamis. En rigor, eso es estructural, eso es complejo, pero sí, no estructuralmente, yo puedo hacer 10.000 cosas que pueden atenuar, disminuir el riesgo de desastre, disminuir el impacto de estos fenómenos, y eso implica un espíritu transversal. Esto implica que el director nacional de ONEMI, por ejemplo, tenga un rango de ministro, por ejemplo, porque en otros países es así, un rango donde ciertamente se ladra fuerte y por lo tanto yo puedo agilizar normas, leyes, recursos, etcétera. Eso en Chile no existe. En Chile tenemos un director nacional de emergencia, no tenemos un ministro. Tú vas a otras partes, o rangos de ministro. O sea, necesitamos empoderar en este tipo de instituciones un peso específico que le permita golpear puertas, entrar, abrir y solucionar problemas con prioridad. ¿Un ministerio sería una buena institución? Por ejemplo, sin ningún problema. Porque a mí me llama la atención que cada vez que hablamos de esto, y lo hacemos siempre con un afán educativo, por supuesto, y podemos entender mucho de los sismos gracias a la presencia de Marcelo siempre, llegamos a ese punto clave, a ese punto de fuga que consiste en la labor del Estado. Y en ese sentido siento yo que nosotros como ciudadanos también deberíamos presionar más para que nuestro Estado se encargue de darnos la seguridad propicia en un país sísmico. Bien lo decía Marcelo, la posibilidad de establecer un ministerio como una institución, pero siento que estamos todos demasiado tranquilos, y yo lo noto cuando empezamos a hablar siempre del tema del Estado, tú generas un especial ahínco en esto, un especial énfasis. Sí, es que por favor, es que bajo mi óptica es inaceptable que muera gente inocente, que te construyas tu casa, una vivienda social, Servio por ejemplo, y que mañana llegue un tsunami y se la lleve. Eso no puede pasar, porque se supone que esa casa está ahí porque hay un plan regulador que lo permite, y ese plan regulador fue hecho por un grupo de arquitectos, urbanistas, etcétera, y hay un director de obra que dio los permisos, y hay un consejo municipal, y hay un alcalde, y hay 10.000 actores que participan en las decisiones, hay un MOB que intervino, o sea, en rigor 10.000 actores del Estado y gente preparada, no se le pasó a alguien, claro, es un tema, pero el tema es de que no es tema. Entonces, ciertamente, eso no nos podemos permitir eso. Tenemos que aprender lecciones de lo que pasó, pero particularmente el evento del 2010, ese es un ente motivador que nos debe llenar ciertamente de experiencias aprendidas. Por ejemplo, para el terremoto y tsunami del 2010 se hicieron muchos avances. El proceso de reconstrucción es notable, pero también hubo mucho de aprender en el hacer, porque no tenemos protocolos claros de cómo hoy día expropiaremos. Cuando venga el tsunami y inunde el borde costero de Iquique y destruya quizás las primeras manzanas, ¿cuál va a ser el criterio para expropiar manzanas urbanas y del borde costero y transformarlas en un parque para sacar todas esas escuelas y colegios que están expuestos?
¿Tenemos un método ya para hacer eso? ¿Tenemos ya el plan de reconstrucción pensado para Iquique, Arica, Antofagasta, porque va a venir algún día? ¿Cómo nos anticipamos a lo que viene de modo que no vuelva a ocurrir en el futuro? Esa mirada de largo plazo, esa mirada proactiva para vivir con el riesgo, implica ciertamente un trabajo lejos mayor. Que una mirada muy chilena, una idiosincrasia, ¿no? ¿Para qué nos preocupamos? ¿Se va a pasar después? Eso lo vemos después. Pero tenemos los ejemplos de Japón, tenemos el ejemplo del 2010, tenemos el ejemplo de Sumatra. No queremos 10.000, 20.000 muertos en Chile. Tuvimos suerte, tuvimos mucha suerte el 2010. Ese escenario probablemente nunca más se va a volver a repetir. Y eso podemos anticiparnos hoy día. Bueno, siempre es un placer conversar contigo, Marcelo, por las posibilidades que nos entregas infinitas de seguir investigando, averiguando sobre lo que pasa con los grandes movimientos sísmicos. Desde acá también les mandamos un abrazo gigante a todo el norte, en especial a Arica, Iquique y alrededores que lo están pasando mal. Sin duda alguna hay una tensión, según lo que nos está contando Marcelo. La idea de nosotros siempre como programa es informar, para eso nos hacemos siempre asesorar de Marcelo Lagos, que yo sé que no te gustan este tipo de apelativos, pero es el hombre de los sismos, sin duda, en nuestro país. Marcelo, muchas gracias por haber estado en nuestras Mentiras Verdaderas. Que estés muy bien.